Hola, nuevamente con ustedes les saluda su amigo Martín Nazuno. Hoy quiero platicar con ustedes, conforme está escrito en las Sagradas Escrituras, acerca de quién es el anticristo. Vamos a las Santas Escrituras para que nos diga quién es este anticristo. Vamos al libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 18 al 29. Primera de Juan, el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice así la palabra del Todopoderoso: Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que manifestara que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzándonos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Querido amigo, estamos en los últimos tiempos. Hay muchos que se dicen ser los Cristos. Ha pasado en muchos países, en Estados Unidos, en Brasil, en todo el mundo se han levantado falsos Cristos. Pero mira, querido amigo, el apóstol Juan nos dice que no nos dejemos engañar por este tipo de personas charlatanes. Nosotros conocemos la luz, tenemos la palabra de Dios, tenemos que leer a diario para poder entender quiénes son de Dios y quiénes son o no son de Dios. Mira, nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 23 y 24. ¿Estamos en los tiempos finales? Sí, estamos en los tiempos finales, querido amigo. Dice así: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Qué pasa, queridos amigos o queridos hermanos? ¿Qué pasa? Que hay personas que hacen milagros y son engañadores, engañan a las personas y piensan las personas que son hijos de Dios, porque sanan a los enfermos, que porque esto, o por cuestiones distintas. Dicen que son hijos de Dios, pero sus acciones son otras. Hay mucha apostasía, queridos amigos, hay mucha apostasía en estos tiempos. ¿Qué es apostasía? Pecado, rebeldía, lo que va en contra de Dios. Eso es apostasía, queridos amigos. Tenemos que estudiar las Santas Escrituras. En sí, precisamente el anticristo es la persona que se hace pasar por Cristo. Eso es lo que significa anticristo. 1, que odia a Cristo. 2, que se hace pasar por Cristo. Y el único que es Cristo es el Hijo del Dios viviente, el que murió por ti y por mí, el que sufrió, el que cobardemente fue golpeado
por dar su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él sufrió todo eso por nosotros. Él era rico. Él es rico. Siendo rico se hizo pobre para alcanzarnos a nosotros y darnos vida eterna. Ahora, estos charlatanes, ¿qué hacen? ¿Se fijan en el dinero? ¿Se fijan en la prosperidad? ¿Piensan en milagros falsos? Porque la palabra del Señor dice que en los tiempos, el día que Él va a hacer el juicio, aquellas personas van a querer justificarse. ¿Que acaso no sanaron en su nombre? ¿Acaso no hicieron milagros, no expulsaron demonios? Y el Señor les va a contestar: apartados de mí, obradores de maldad. Esto es verídico, queridos amigos. La palabra de Dios es verdadera. Tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios para saber quiénes son de Dios y quiénes no. Quiénes vienen a engañar a las personas. Quiénes les hablamos con la verdad. Mas sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios y le pedimos que Él nos guíe, nosotros se nos abre un margen amplio para poder estudiar y saber todas estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nada más escuchas y escuchas y escuchas a las personas sin leer por tu propia cuenta las Escrituras? Mira, quiero también que me acompañes al libro del apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro habla acerca de estas personas que engañan a los hermanos, ¿no? Segunda de Pedro 2, 1, 9. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Acaso no se está cumpliendo esa parte ahorita cuando vemos en unas iglesias haciendo como gallinas, haciendo un montón de cosas, bailando rock, bailando salsa, brincando en los escenarios, tirando Biblias en los pisos? ¿Qué acaso no es eso una burla de estos falsos profetas? Y mucha gente le llaman que son siervos de Dios, cuando son charlatanes y mentirosos, vividores de la palabra, que algún día el Señor les traerá cuenta todo lo que están haciendo si no se arrepienten. Dice así: llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dios no perdonó a ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Voy a repetir otra vez. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Eres hijo de Dios, no te preocupes, Dios te cuida. En la pandemia, en la necesidad, en el hambre, en la tribulación, en lo que sea, no te preocupes, Dios te cuida. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tristemente, para aquellos que han engañado a todas esas personas, haciéndole entender que por dinero, que por riquezas, prosperidad, por vanas palabras, y muchas personas, por culpa de ellos, blasfeman, porque no se apegan a la palabra de Dios. Todo lo que hacen es anormal. Todas las acciones que ellos hacen es anormal. Se escucha
música que está en el mundo, ya lo traen ya al cristianismo. Salsa, música merengue, músicas que no tienen algo espiritual, sino más carnal, lo emplean ya en las iglesias. Y no escudriñan las personas las santas escrituras. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no busca que lo adores con la carne. Él busca que lo adores con la mente, con el corazón, con tu espíritu, con las ganas de alabar a su santo y poderosísimo nombre. Querido amigo, el anticristo, los falsos maestros, los falsos profetas, todos esos van en contra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, tienes que examinar a esas personas que están en un púlpito, no juzgándolas, examínalos si todo lo que hacen es conforme a las escrituras. Si no, mejor aléjate de ellos y pídele perdón a Dios y acércate a Dios, querido amigo. Que Dios te bendiga y te envíe un fuerte abrazo. Nunca olvides que estamos en los tiempos finales, ya estamos en los tiempos finales. Arrepiéntete, acércate a Dios y Él nos salvará de la peste destructora. Dios les bendiga. Para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que del Señor.